Historia de Jabobo. Tomo 2. Volumen 1. Patriarcas. Capítulo 4. Frigio engrandece la ciudad de Anshan. Por 7 años completos se prolongó el período en el que se completaron todas las obras de construcción de Frigio el patriarca en la ciudad de Anshan. Y éstas se efectuaron de la siguiente manera. Cuando Frigio llegó a Anshan con toda su corte, se hospedaron en la única fortaleza que allí había, una enorme edificación de planta rectangular de 100 metros de largo por 50 de ancho, y sus columnas eran típicamente del estilo medo-persa, de 8 metros de altura, con un techado plano de mármol de medio metro de grosor, unido entre todas sus piezas con gruesas barras de hierro, y con un falso techo de madera del Líbano, en talla pentagonal, formando dichas figuras compactamente una junto a la otra, ocupando todo el espacio del mismo techo, y ricamente decorado con colores rojo y azul y sus respectivas tonalidades. Y la fortificación, que era entonces el palacio de Anshan, como así lo llamaban, fue construido por los persas más de 300 años atrás, con la ayuda de los babilonios, elamitas y sidonios. Y ésta contaba con 2 pisos de iguales características como las ya descritas, solo que además de lo mencionado en el techado, en lo que respecta al segundo piso, tenía sobre su techado un tejado de 2 vertientes, de 2 aguas, de granito de medio metro de grosor que se elevaban en el punto medio en el que nacían las 2 vertientes por 3 metros. Y en los frisos de ambas fachadas del tejado, por su lado principal y por su lado trasero, relieves tallados de mármol con incrustaciones de oro, plata y piedras preciosas como jaspe, amatista, jacinto, crisoprasa, topacio, berilo, crisólito, sardio, sardónica, esmeralda, calcedonia, zafiro, rubí y piedra de lapislázuli. Tal era la belleza que superaba a la de la fachada de la residencia del rey allí en Susa. Y sus relieves eran representaciones de Madai, el nieto de Noé, bendiciendo a sus hijos y nombrando a Persai, su primogénito, como cabeza de su linaje, del cual llegaría en un futuro el caudillo que uniría a todas las estirpes que procedieron de Madai y los llevaría a ser la nación más poderosa de la tierra después que hubiera librado al pueblo santo de su cautiverio. Y todo el palacio de Anshan se dividía en diferentes salas y habitaciones para que cuando llegase a la ciudad el rey o el sátrapa tuviese lugares apropiados donde alojarse. Y el primer piso contaba con la sala del trono y de audiencias, la sala de recepciones, el comedor, la gran sala del tribunal de justicia y sus 20 cuartos añadidos, el cuartel militar, los calabozos que se hallaban en un piso subterráneo que poseía el palacio, y además de esto 10 grandes habitaciones para la nobleza junto a 3 patios principales que salían en la parte trasera del palacio, patios ajardinados con el gusto persa y amurallados para evitar el contacto con la calle. En el segundo piso se hallaba la gran sala principal para audiencias y celebraciones privadas del rey o sátrapa que estuviese de paso por allí, con vistas panorámicas a todo el valle, porque la fachada principal daba en dirección frente al río Anshan. Y la gran sala contaba con 3 hermosos balcones que daban directamente a la calle en la fachada principal. Además, el segundo piso contaba con 20 baños privados e independientes el uno del otro, así como una gran terma y 30 habitaciones espaciosas. 3 escaleras de mármol comunicaban a lo largo del palacio ambos pisos.
Exceptuando el palacio de Anshan, esta ciudad no contaba con ninguna otra espléndida edificación. Solo al frente se hallaba la plaza de Madai y un barrio atestado de casas en desorden completo llamado el barrio de todos los pueblos. Sin duda, había mucho por hacer. Observando de frente a la fachada principal del palacio de Anshan, se encontraba en su lado izquierdo el gran templo de Ahura Mazda construido por Mozia años atrás. Este templo fue construido al estilo babilonio en forma de zigurat, una enorme torre de 3 plantas, la primera de 70 metros de largo por 50 de ancho y 10 de alto, la segunda de 50 metros de largo por 30 de ancho y 5 de alto, y la tercera planta de 30 metros de largo por 15 de ancho y 3 de alto. Con un enorme altar en su centro y escaleras talladas en piedra que conducían a este, así como numerosas columnas sagradas y postes que rodeaban todo el borde rectangular de la tercera planta. También había una escalera de piedra tallada por cada lado del zigurat que iban desde la superficie de la calle hasta el segundo piso, y de este hasta el tercero. Y las escaleras más anchas eran las que se encontraban tanto en la fachada principal, que daba a la plaza de Madai, como en la trasera, que daba de espalda al cerro Ahura Mazda. Y figuras y estatuillas babilonias, persas, elamitas, moraban en el mismo templo, así como 55 sacerdotes que allí ministraban desde los días de Mozia, el patriarca. Y sucedía que en el cerro Ahura Mazda había construido sobre su cima un altar inmenso de granito dedicado a este dios, en el cual los persas y medos acostumbraban ofrecerles sacrificios desde tiempos antiguos. Pero sucedía que no había ninguna escalera edificada para llegar hasta allí desde la base del cerro, porque los habitantes de Anshan acostumbraban ascender hasta allí a pie. Así que Frigio ordenó la construcción de una escalinata que abarcara toda la subida hasta el altar, y debía tener exactamente 55 escalones, uno por cada sacerdote que oficiaba en el templo. Y estos fueron diseñados y construidos de acuerdo a las medidas necesarias para completar el ángulo y la altura de la subida. Al borde de cada escalón, en sus márgenes derecho e izquierdo, se erigía una elevada columna de estilo persa que decoraba con grandeza las escaleras, y se le llegó a llamar a esta obra la escalinata de las columnas. En todos los demás alrededores de la superficie del cerro se hallaba poblado por un denso bosque de coníferas, al que los persas llamaban el bosque de espíritu libre. Ahora bien, la plaza de Madai se hallaba vacía y sin ningún monumento condecorativo. Así que Frigio determinó que era bueno y apropiado edificar allí una columna de 5 caras, llamada Pentágono del trono de Anshan, y que cada cara de la columna fuera plana, de piedra granítica, de una sola pieza toda ella, de 3 metros de largo cada cara y 5 de alto, toda ella maciza, y sobre las caras, en su superficie, se tallaron todos los nombres de los reyes de Elam desde su fundación, así como de los principales sátrapas o patriarcas y demás gobernadores de alto rango del pueblo de los medos y persas. Y también hubo espacio para relatar brevemente los logros obtenidos por cada monarca a través de su historia. Y sobre el pentágono se colocó tallado, con otra pieza de piedra aparte, un trono majestuoso, con los nombres inscritos de Media, Persia y Elam en las lenguas elamitas, medopersas, acadias e indias. Y se determinó, con la aprobación del rey Shutruk-Naunte, que desde entonces todos los reyes que se sentaran sobre el trono de Anshan fueran coronados sobre este trono. Y las piezas de granito para el pentágono y el trono y la escalinata fueron extraídas del cerro de Madai,
que se hallaba al otro lado del río Anshan, frente al gran templo de Ahura Mazda. Y Frigio mismo ordenó la construcción de todo un sistema de alcantarillado y abastecimiento de agua potable para la ciudad, porque carecía de ello, y la gente se abastecía de agua yendo directamente a retirarla del río con sus cubos, y en silos excavados por ellos mismos echaban sus aguas residuales. Eso provocaba continuas epidemias de cólera y alta mortandad entre niños y ancianos. Así que en el curso alto del río Anshan, a 3 kilómetros de la plaza de Madai, en dirección surdeste, en el camino que va hacia Carmania, Frigio construyó un enorme túnel subterráneo en la roca labrada que llevara el agua del río hasta la misma plaza, y de allí, acumulada en un enorme estanque de agua subterránea, es decir, bajo la plaza, se dividían diferentes canales que llevaban el agua potable para baños y canales de agua para su consumo directo, después de lo cual se conducían estas aguas residuales a través de túneles hasta la misma orilla del río, a otros 3 kilómetros de distancia río abajo desde la plaza en dirección oeste. Y Frigio mismo extendió todo este sistema por toda la llanura expandida entre los 3 cerros de Anshan, incluida la parte donde se hallaba el barrio de todos los pueblos, por lo que en estos se excavó con cuidado para no dañar las casas ya construidas. Ahora bien, sobre la cima del cerro Mozia, que se halla también al otro lado del río Anshan, pero a la izquierda del cerro Ahura Mazda, se hallaba construido otro zigurat de proporciones idénticas al primero y dedicado al mismo dios. Y como este cerro no fue adorado por los persas, Mozia mismo lo nombró por su mismo nombre. Y este cerro también estaba poblado de abundante arboleda, mas el cerro de Madai se hallaba completamente pelado. Y los 3 cerros se hallaban colocados de la siguiente manera: el de Ahura Mazda hacia el sur, y en el otro lado del río Anshan el cerro de Madai, en el extremo nordeste de la llanura, y por último, en la misma otra ribera, en dirección noroeste con respecto al de Ahura Mazda, el cerro Mozia. Por cierto, la historia contaba que Madai bendijo a sus hijos, entre ellos a Persai, su primogénito, en lo que ahora se conoce como la plaza de Madai. Y Frigio construyó además 5 destacamentos militares donde colocar en reserva las fuerzas militares principales de Anshan y la representación, es decir, la 1/5 parte, de todo el ejército del distrito entero de Anshan. Además, allí colocó a la Guardia Real del Patriarcado. Y como el río atravesaba la llanura, cuya expansión abarcaba entre los 3 cerros 10 kilómetros cuadrados aproximadamente, en forma de una enorme onda, bordeando el lado sur del cerro de Madai y ascendiendo hacia el norte para volver a bajar por el sur a medida que se aproxima al cerro Mozia, y de ahí seguir en dirección oeste en línea recta, se aproximaba al cerro Ahura Mazda, alejándose un poco del ya encontrado cerro Mozia, y en esos márgenes de llanura, entre el río y el cerro Ahura Mazda, se construyeron los destacamentos militares. Al lado izquierdo del primer destacamento se construyó el primer puente que atravesaba el río Anshan, y este puente además se encontraba en su lado contrario con el barrio de todos los pueblos. Por cierto, este barrio ocupaba toda una franja de la curvatura del río cuando éste se dirigía en dirección suroeste al descender su forma de onda. Por otro lado, el primer destacamento militar se hallaba en el lado izquierdo del palacio de Anshan, mirándolo por sus espaldas. De este primer puente se continuó construyendo en la otra ribera la avenida de los Elamitas, que conducía directamente al camino hacia Susa, ricamente decorado con estatuas colosales talladas al estilo persa al costado de la avenida, en ambos lados, así como con jardines y fuentes.
Frigio además ordenó la construcción de otros puentes, un segundo puente situado al otro extremo del barrio de todos los pueblos, el cual conducía a la avenida que él mismo construyó al estilo del anterior, y la llamó por nombre la Avenida de los Persas, que conducía directamente en dirección nordeste al camino hacia Persépolis y Pasargada. Por cierto, a ambos lados de la Avenida de los Elamitas, Frigio invitó a cuantos elamitas lo desearan a asentarse en aquella zona de la llanura para edificar casas y vivir. Y estos mismos delinearon las calles a lo largo de su barrio. Y lo mismo sucedió con la extensión situada a la otra ribera del barrio de todos los pueblos, a donde Frigio invitó a que sólo los medos que lo deseasen podían ir allí para asentarse y edificar casas y vivir. Y ellos delinearon sus propias calles, mas Frigio diseñó una avenida allí mismo que separaba al barrio de los medos de los terrenos de cultivo cercanos, llamada la Avenida de los Medos, y que terminaba en la Avenida de los Persas. Y entre los terrenos de cultivo y la Avenida de los Persas, Frigio invitó a cuantos persas deseasen a asentarse allí y edificar casas y vivir, hasta ocupar la franja de llanura que restaba hasta alcanzar el cerro de Madai. Ahora bien, resultó que este cerro se hallaba pelado y sin ninguna clase de vegetación o arboleda, y tampoco había en él ninguna edificación o construcción efectuada por la mano del hombre. Solo que allí fue donde Madai murió y fue enterrado. Resultó que, pues, que Frigio el patriarca planificó la construcción de una fortaleza fuertemente defendida, un castillo que superara en grandeza al de Susa, para que esta ciudad de Anshan alcanzase la dignidad propia de capital del imperio. Así que sus topógrafos, geólogos, geógrafos, arquitectos, ingenieros y eruditos, todos ellos analizaran al detalle las características del cerro de Madai para efectuar los planos con cuidado del castillo. Cuando estos finalizaron su labor, solicitaron al rey la construcción de 2 puentes más para acceder con facilidad al cerro y así poder transportar mejor los materiales y los útiles necesarios para la obra, así como para facilitar su ingreso por parte de la gente una vez finalizada la edificación. Y este tercer puente fue edificado justo antes de que el río iniciase su curvatura hacia el norte, porque en esa zona comenzaba a elevarse el cerro de Madai. Y el cuarto y último puente lo edificó Frigio a pocas decenas de metros más al noroeste antes de iniciarse el camino hacia Carmania. Sin duda, el castillo de Anshan se convertiría más tarde en el centro administrativo del patriarcado o satrapía de todo el distrito jurisdiccional, dejando el palacio como centro de justicia para efectuar toda clase de juicios y tribunales para administrarla en toda la región y el imperio. Ahora bien, sucedió que inmediatamente después del tercer puente, los ingenieros dieron órdenes, según indicaban los planos aprobados por el patriarca Frigio y por el rey, de que se levantase un muro defensivo de unos 5 metros de altitud en ambos lados que bordeasen la base del cerro hasta alcanzar una distancia de 10 metros, y de ahí edificaron en cada lado una torre defensiva de 8 metros de altitud. Claro está, la altura del muro se mantenía constante a medida que ascendía el terreno del cerro, porque aunque se comenzó desde la base, los muros seguían ascendiendo a medida que se elevaba el terreno bajo estos. Y continuaron edificando a ambos lados del cerro el muro defensivo hasta alcanzar una distancia de 200 metros, después de lo cual edificaron torres defensivas de la misma altitud que las anteriores
y de ahí no siguieron aumentando más la longitud de los muros, porque la altura desde las últimas torres hasta la llanura ya era tan suficientemente elevada que se hizo innecesario continuarlo más. Y desde estas últimas torres se plasmó en el terreno los espacios necesarios que ocuparían el castillo de Anshan, que tenía plano cuadrangular de 555 metros de largo por 555 metros de ancho, porque el número 5 es número sagrado para persas, medos, elamitas, indios y babilonios, por igual, porque esto significaba, independientemente de la cultura de que se tratase, Dios creador y Espíritu Supremo, tríada de espíritus principales hallados bajo el dominio del primero, hijo primogénito, diosa de la fertilidad, paz y prosperidad, y dios de la pobreza, guerra y sequedad, y por último al dios enemigo. Y Frigio horadó con toda suerte de canales de agua el cerro de Madai para abastecerla, según los planos lo establecían, y lo hacía bombear con un mecanismo ingenioso de origen medo-persa. Y la construcción del castillo se hizo de la siguiente manera. Se cavó en la tierra del cerro desde su lado principal hasta el trasero, y se hizo de tal manera que quedó nivelado el terreno. Eso exigió eliminar la cima del cerro hasta el nivel hallado en las torres desde donde partía el espacio ocupado por la construcción del castillo. Una vez que este proceso quedó terminado, se construyó sobre el solar una plataforma de granito formada por bloques macizos de 5 metros de alto, 5 metros de largo y 5 de ancho. Claro está que para toda esa inmensa obra de ingeniería, así como las del resto de la ciudad de Anshan, se requirió enorme mano de obra. 50.000 trabajadores asalariados de todas partes del imperio que trabajaron día a día sin descanso durante los 7 años completos. Y sucedió que todo aquel que ya no aguantaba más el ritmo de trabajo era despedido a su hogar y reemplazado por otro trabajador. 5.000 capataces nombrados directamente por Frigio los supervisaban y dirigían en toda suerte de labor y trabajo. Y estos a su vez seguían con sumo cuidado y atención las directrices que les transmitían los topógrafos, geólogos, geógrafos, arquitectos, ingenieros y eruditos, los cuales todos ellos aplicaban con buen rigor la dirección que les señalaban los planos aprobados por el rey y por Frigio el patriarca. Una vez que estuvo colocado el fundamento de granito del castillo, se procedió a horadar a través del granito sus diferentes lugares correspondientes para que se alcanzaran los canales previamente abiertos en la roca. Y todo esto se hizo con relativa facilidad porque a la hora de colocar las diferentes piezas del fundamento se marcaron con gran exactitud en ellas el lugar exacto por donde llegaba el canal de agua. Por supuesto, Frigio mismo también le colocó diferentes canales que transportaban el agua residual como desecho. Al mismo tiempo que los constructores efectuaban esta labor, unos ingenieros de gran confianza del patriarca Frigio excavaron bajo su dirección un túnel secreto subterráneo que iba directamente desde la superficie del fundamento del castillo en su lado trasero, en su punto medio hacia abajo, a través no sólo de las piedras del fundamento, sino de la roca misma del cerro, y se sumergía 10 metros bajo la tierra desde el nivel de la superficie de la llanura, y desde ahí avanzaba recto en dirección nordeste hacia Persépolis. Pero como a mitad de camino entre Anshan y Persépolis, el túnel acababa excavado hasta la superficie, justo en la ladera de una colina que se halla en el camino entre ambas ciudades. Más tarde resultaría que ese túnel se encontraría en su entrada única con la habitación personal del patriarca. Y 6 torreones se construyeron en el terreno del castillo, uno en cada esquina del plano cuadrangular, y los otros 2 en sus lados laterales,
una en cada lado en su punto medio, y cada torreón medía 20 metros de altura y 5 de diámetro interno, sin contar el grosor del muro principal de este, y su forma era cilíndrica, con muro defensivo en su parte superior, todo en derredor. Y cuando se trata de muro defensivo, es una muralla cuyo borde superior está construido en forma de dientes, para que de un diente a otro haya hueco suficiente para los arqueros y vigilantes. Estas torres contenían además ventanas de marcos que se enangostaban desde afuera hacia adentro. Construyeron además 6 torres de menor tamaño, 15 metros de altura, pero igual diámetro interno que las demás, en la parte principal de la fachada del castillo que mira hacia el río. 4 en primera línea, situadas en el punto medio de la fachada principal, pero con espacio de 15 metros entre una torre y otra. Después de eso se construyó un muro doble, todo en derredor del castillo, de 12 metros de altitud, y las torres de menor tamaño se llaman torres secundarias, y las de mayor tamaño torres principales. Las otras 2 torres se construyeron justamente a la espalda de la primera y de la cuarta torre secundaria de la fachada principal, dejando un espacio de 10 metros entre las torres de primera y segunda línea de la fachada principal, espacio que se aprovechó para cavar una zanja a modo de foso inundado con agua hasta una profundidad de 5 metros. También se construyó un muro doble en la segunda línea de la fachada principal para tapar por ambos lados el acceso al foso. Por otro lado, se construyó a mano izquierda, entrando por la fachada principal del castillo, la Casa de los Esclavos, de 200 metros de largo por 200 metros de ancho y 3 pisos de altura, y ésta se extendía justamente desde el lado lateral izquierdo del castillo hasta la primera torre secundaria de la segunda línea de la fachada principal del castillo. A mano derecha se construyeron en mitad de esos espacios 2 cuarteles militares de similar tamaño que los hallados en sus proximidades de la plaza de Madai. Claro está, se construyeron 2 entradas principales en la fachada principal del castillo, cada una en medio de ambas torres secundarias de la primera línea de la fachada principal del castillo, así que se veía una entrada, seguida del muro de 15 metros de longitud, y la otra entrada entre las torres. En la segunda línea de la fachada principal del castillo, entre ambas torres secundarias, se construyó un torreón de 12 metros de altitud, la misma que el muro defensivo doble, de plana rectangular y que iba desde justo detrás del foso, desde la segunda y tercera torre secundaria de la primera línea de la fachada principal del castillo. Y este torreón servía para dirigir el manejo de los 2 puentes levadizos que se hallaban entre ambas líneas de la fachada principal del castillo, así como sus puertas de hierro y cobre que se elevaban en las 2 entradas principales y las secundarias, que se hallaban entre este torreón y sus torres secundarias de la segunda línea de la fachada principal del castillo. Por cierto, para acceder a las 2 entradas principales de la fachada principal del castillo, se edificaron amplias escaleras de granito talladas en la roca para la colocación de sus piezas. Y entre estas escaleras y el puente que cruzaba el río llega a quedar una cuesta de espacio bien amplio, del mismo tamaño y altura y 3 pisos que la Casa de los Esclavos, cuya esquina superior derecha tenía edificado una torre secundaria. Se construyó el harén de las mujeres, colocado en la esquina superior izquierda de la plana cuadrangular del castillo, y el palacio del patriarca, colocado en la esquina superior derecha de la misma. Exceptuando las torres principales del castillo, se colocaron en las restantes 3 esquinas de ambas edificaciones torres secundarias respectivamente.
y en el espacio comprendido entre el harén de las mujeres y el palacio del patriarca se preparó con esmero un enorme jardín bien regado, en forma de 3 terrazas por cada lado, con toda suerte de vegetación y arboleda y animal doméstico y ave exótica, y arcos de medio punto adornaban, arquitectónicamente hablando, las 45 entradas al jardín, 5 en cada nivel de los 2 primeros que había en cada lado, porque en el tercero sólo había una entrada, excepto que en el harén de las mujeres había 2. Claro está, las que daban en el segundo y tercer nivel en el lado principal sólo estaban de adorno y cerradas con puertas de madera, el resto eran abiertas. Cada piso del harén de las mujeres y del palacio del patriarca, porque eran 3 en total, tenía acceso directo al jardín a través de las entradas. Además, el espacio sobrante que quedaba entre estas 2 edificaciones y la casa de los esclavos se destinó para la colocación de un inmenso mercado para el servicio exclusivo del patriarca, su séquito personal y las mujeres y eunucos y soldados pertenecientes al castillo. Tanto el harén de las mujeres como el palacio del patriarca se construyeron al estilo medo-persa como las que hay en el castillo de Susa, pero de un lujo muy superior, con toda clase de oro y plata y piedra preciosa y adorno. Por tanto, se terminaron de esta manera las edificaciones del castillo de Anshan. Y entre el segundo y tercer puente se siguieron añadiendo más casas de persas que venían a vivir a Anshan, al otro lado del río, frente al cerro de Madai, donde se halla el castillo. Después de lo cual, Frigio los delimitó para que no siguieran aumentando más, después que éstos ocuparon el espacio de 2 manzanas de casas con 2 calles entre una y otra. Después de ello ordenó construir la avenida del Paseo del Rey, que conducía directamente al tercer puente, ricamente adornada como las anteriores, y a su lado plantó un jardín que delimitara con la plaza de Madai, de plana llana y lleno de vegetación y arboleda, dejando aún espacio para que el mercado se hallare bien espaciado en la plaza. Debido a esto, los persas siguieron habitando nuevos barrios en la misma forma que la anterior expansión urbanística, pero esta vez desde el tercer puente hasta más allá del cuarto puente, justo antes de comenzar el camino hacia Carmania. Al otro lado del cuarto puente se edificaron graneros que abastecían de cereales a toda la ciudad y más allá, tras un muro defensivo construido por Frigio, terrenos de cultivo para suplir la demanda de pan de la población, que ya ascendía a más de 100.000 habitantes. Frente a la segunda urbanización persa, es decir, frente al cuarto puente, Frigio invitó a que sólo los indios que lo deseasen podían ir allí para asentarse y edificar casas y vivir. Y ellos delinearon sus propias calles, mas Frigio diseñó una avenida allí mismo que separaba al barrio en 2 y la nombró Avenida Gran India, que conducía directamente hacia las afueras de la ciudad al camino hacia Carmania. De esta manera finalizó la expansión arquitectónica y urbanística de la gran ciudad de Anshan.